Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Eso es lo que la multitud gritaba a Pilato cuando él planeaba dejar libre a Jesús. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Hoy, en nuestro estudio, llegamos a Lucas capítulo 23, versículo 17. Es un momento sombrío en la historia y un momento esencial para nuestra fe. Pilato finalmente tiene que tomar una decisión, tal como cada persona hoy tiene que tomar una decisión relativa a Jesucristo. Si usted ha tomado una decisión de seguir a Jesús, alabamos a Dios por eso. Si aún no lo ha hecho o tiene dudas, le invito a que visite a través de la Biblia.org y deslice hacia abajo y haga clic en Cómo conocer a Dios. Allí hemos colocado un corto video y recursos que puede descargar gratuitamente que le ayudarán a responder esta importante pregunta. Quizás usted conozca a alguien que necesita estos recursos. Coméntele o descargue usted mismo estos materiales y compártalo con esa persona que necesita escuchar de Cristo. A través de la Biblia.org, deslice hacia abajo y haga clic en Cómo conocer a Dios. Ahora iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, aunque parezca que el mundo está venciendo, aunque parezca que la oscuridad está arropando la luz, tú estás en control. Tu palabra se cumplirá. El mundo puede estar celebrando la maldad, pero tu bondad triunfará. Tu gracia es mayor. Háblanos en el día de hoy y convence de pecado, de manera que nos volvamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio del capítulo 23 de este Evangelio, hablábamos en nuestro programa anterior de Poncio Pilato, el gobernador romano ante quien Jesús fue llevado para ser juzgado. Y decíamos que Pilato estaba tratando de evadir su responsabilidad de tomar una decisión en cuanto a Jesús. Y por eso dijo que le castigaría y luego le soltaría. Pero eso es injusto, eso es equivocado. Si Jesús es culpable, entonces debe ser castigado. Pero si es inocente, debe dejársele libertad. Pero eso de castigarle y luego dejarle en libertad, eso es totalmente equivocado. Eso es una avenencia, y alguien ha dicho que la avenencia es la palabra más inmoral que existe en cualquier idioma. Y eso era pues lo que estaba tratando de hacer Poncio Pilato. Ahora note usted lo que sucede aquí en los versículos 17 al 19 de este capítulo 23 de San Lucas. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, «Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Amigo oyente, es evidente que este hombre Pilato no quería de ninguna manera hacer una decisión en cuanto a Jesús. Por eso buscaba una manera fácil de escaparse, de zafarse de estos astutos políticos religiosos. Decidió entonces dejar que ellos escogieran entre Barrabás y Jesús. Ahora, para él la decisión era obvia. Pero note usted lo que ocurre aquí en los versículos 20 y 21 de Lucas capítulo 23. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato continuaba empeñado en escaparse, en zafarse de esa responsabilidad, pero no pudo. Descubrió que preferían matar a Jesús por envidia, y creemos que su susto fue aterrador cuando se dio cuenta que la multitud demandaba que Barrabás fuera suelto.
Imagínese usted a un juez pidiéndole a la multitud su decisión en cuanto a lo que debe hacer con Jesús. Entonces, hace un tercer intento en el versículo 22. Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Y ya vimos que él estaba equivocado pensando hacer esto. Y como usted puede ver, amigo oyente, lo que Pilato estaba procurando hacer era zafarse de esta decisión. Pero él tenía que hacer una decisión. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de San Lucas. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ahora, ¿por qué este hombre no simplemente hacía una decisión que estuviera de acuerdo con la justicia romana? Leamos entonces los versículos 25 y 26. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Finalmente, este hombre Poncio Pilato se vio abocado a una decisión, se vio confrontado con la realidad y tuvo que hacer una decisión y la hizo. No fue la más apropiada porque a pesar de darse cuenta que Jesús era inocente, decidió entregarle para ser crucificado. De igual manera, amigo oyente, todos los hombres hoy en día tienen que hacer una decisión en cuanto a Cristo Jesús. Y lo importante en esta hora, amigo oyente, es ¿cuál es su decisión en cuanto a Cristo Jesús? Llegamos ahora al relato que nos da el doctor Lucas acerca de la crucifixión de Jesús. Leamos los versículos 27 al 30 de este capítulo 23 de San Lucas. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos». Vemos aquí que en el camino hacia la cruz, Jesús les habló a unas mujeres que estaban llorando. Les dijo que habría un día venidero cuando sería mejor no traer hijos al mundo. Estaba hablando de un tiempo de gran tribulación. Jesús dice a las mujeres que no lloren por Él. Él no quiere su compasión. Lo que quiere Jesús es su fe y su confianza. Jesús no murió para ganar la compasión de nadie, amigo oyente. Murió para tener nuestra salvación. Guárdese, amigo oyente, las lágrimas para usted mismo, porque el pecado de veras le causará llanto. Luego tenemos el relato de los dos malhechores que eran llevados para ser crucificados juntamente con Jesús. Y ya hemos visto esto más de cerca con anterioridad. Leamos los versículos 33 y 34 de Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Como vemos, los dos malhechores fueron crucificados junto con el Señor sobre el lugar de la calavera, que representa la sabiduría del hombre, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, donde dice, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos». ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora el Señor Jesús pidió que su Padre perdonara a esta multitud que le crucificaba. Si Él no hubiera pedido esto, la multitud habría sido culpable de cometer el pecado imperdonable de matar al Hijo de Dios. Pero Él pidió a su Padre que les perdonara. Leamos ahora el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, habría sido el Cristo, pero no habría cumplido toda la profecía de Isaías capítulo 53 que habla de su muerte. En Isaías 53, versículo 5 leemos, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y precisamente porque Jesús se quedó en la cruz, es por eso que hoy podemos ser salvos del pecado, la plaga terrible que afecta a toda la humanidad. Continuemos con los versículos 36 al 38 de este capítulo 23 de San Lucas. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Cuando Jesús fue crucificado, le pusieron un sobrescrito o letrero en idiomas griego, latín y hebreo. El idioma griego era el idioma de la inteligencia, de la educación, de la literatura y de la ciencia. El latín, el idioma oficial del imperio, era el idioma de la ley y el orden, del poderío militar y del gobierno. Y el hebreo era el idioma de la religión. En estos tres idiomas, pues, se proclamaba, Este es el Rey de los Judíos. Y algún día, amigo oyente, Cristo Jesús será el soberano político, el soberano cultural y el soberano espiritual de todo el universo. ¿Cuán exacto era lo que decía este letrero o sobreescrito allí sobre su cruz? Y llegamos ahora a otro aspecto, el ladrón arrepentido. Leamos los versículos 39 al 41 de San Lucas capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. En el principio parece que ambos ladrones se burlaban del Señor Jesús. Pero durante las horas que colgaban de la cruz, especialmente las últimas 3 horas, uno de los ladrones vio que algo extraño ocurría. Reconoció que éste que moría en la cruz no estaba muriendo por sí mismo, sino por otros. Sabía que Barrabás debía haber estado en esa cruz, pero que Jesús, un hombre inocente, estaba muriendo en su lugar. Reconoció que esta había sido una transacción entre Dios y el hombre en la cruz, y que el hombre en la cruz era Dios mismo. Y así pues, acudió a él en fe. Y dijo a Jesús en los versículos 42 y 43 del Evangelio de Lucas, capítulo 23, y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel mismo día, este ladrón que no era digno de vivir en la tierra, según el gobierno romano, partió para estar con el Señor. Ahora este hombre no era un hombre bueno, era un ladrón malo, pero por su fe en el Hijo de Dios, llegó a ser un ladrón salvado. Este hombre tuvo la fe para creer que el Señor Jesús se iba para entrar en un reino y que iría allí después de su muerte. Y esto significa que el ladrón había avanzado mucho en sus conocimientos teológicos mientras colgaba de la cruz. Nuestro Señor hizo la declaración extraordinaria de que este ladrón estaría con él en el paraíso ese mismo día. Ahora fueron 2 los ladrones que fueron crucificados. Habían sido arrestados por el mismo crimen, juzgados por el mismo crimen, condenados por el mismo crimen y castigados de la misma manera en la cruz. ¿Cuál entonces era la diferencia entre ellos? No había ninguna diferencia. Ambos eran ladrones. La diferencia surgió del hecho de que uno de los ladrones creyó en Jesucristo, pero el otro no creyó. Todo lo que tuvo que hacer el uno
fue confiar en Cristo, y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Continuemos ahora con los versículos 44 y 45 de Lucas capítulo 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Fue en este tiempo, cuando las tinieblas descendieron sobre esta escena en el Calvario, que el ladrón llegó a conocer, llegó a darse cuenta que la cruz de Cristo era ahora un altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 10 y también el Salmo 22, versículo 1, que se refieren a este evento. Isaías 53, 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en el Salmo 22, versículo 1, encontramos estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La vida de Cristo fue simbolizada por el velo que en realidad excluía al hombre de todo contacto con Dios según el sistema del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó, y entonces el camino al Padre quedó abierto. Volviendo ahora al capítulo 23 de San Lucas, leamos el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora recuerde una vez más que el autor de este relato es el doctor Lucas, quien escribe desde el punto de vista médico. Estamos seguros que él había estado en la presencia de muchas personas que habían muerto antes. Sabía pues cómo morían y sabía también cómo murió nuestro Señor. Reconoció que la muerte de Cristo era diferente. La muerte siempre va acompañada por lo que se conoce comúnmente como el estertor. El estertor es cuando se da el último suspiro que siempre se da con un gran esfuerzo. Los dos ladrones en la cruz sin duda murieron así, pero el Señor Jesús no murió de esa manera. Murió voluntariamente. Entregó su espíritu. ¿Se fija usted lo que dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora el versículo 47 de este capítulo 23 de San Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Creemos que el centurión fue un hombre que depositó su fe en Cristo para recibir su propia salvación. Siendo que él estaba encargado de la crucifixión de Cristo, probablemente llegó a conocerle y a aceptarle como su Salvador durante ese tiempo. Mientras estaba allí al pie de la cruz, miró y vio que algo extraño ocurría, y su reacción fue glorificar a Dios. Vio que Cristo era un hombre justo. Ahora, los otros escritores de los Evangelios fueron aún más específicos en este relato, y dicen que el centurión declaró que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que esa confesión de fe del centurión no era suficiente como para hacerle miembro de una iglesia ordinaria. Pero volvamos al tiempo de la crucifixión. En ese entonces, el centurión no sabía nada en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesucristo. No había leído ningún libro de teología. Tampoco había hojeado comentario bíblico alguno. Este pobre hombre no sabía mucho, pero sabía lo suficiente como para tomar su lugar al pie de la cruz de Cristo. Y en realidad, amigo oyente, eso es todo lo que Dios jamás haya pedido que haga cualquier pecador. Demos un paso más ahora con el versículo 48 de Lucas capítulo 23. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Parece que hubo un ambiente ominoso y siniestro en torno a la muerte de Cristo. Ninguno de los escritores de los Evangelios describe en detalle la muerte de Cristo. Es como si el Espíritu de Dios bajara el velo y dijera que la crucifixión es algo demasiado horrible para poder contemplarla de cerca, minuciosamente. No hay nada aquí que satisfaga nuestra curiosidad. La humanidad fue excluida de lo que pasó en la cruz. Y así como tuvimos que pararnos al margen del huerto de Getsemaní,
Ciertamente tenemos que pararnos al margen de lo que pasó en la cruz. Solo podemos entrar en esta experiencia mediante la fe. Solo podemos mirar hacia arriba y confiar en Él, quien murió por nosotros. La muerte del Señor tuvo un gran efecto sobre quienes se juntaron ante la cruz. Y el versículo 49 nos dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y llegamos ahora a otra sección interesante. Jesús es sepultado en el nuevo sepulcro de José de Arimatea. Pero tendremos que dejar esta sección para nuestra próxima edición. Es nuestra ferviente oración que el estudio de hoy haya tocado las fibras más íntimas de su corazón, y que el Señor le bendiga. ¿Se imagina usted qué estaban pensando los discípulos después de ver la crucifixión? ¿Desánimo? ¿Tristeza? ¿Dolor? Nosotros sabemos el final de la historia, pero ellos en ese momento no lo sabían. Estaban sumergidos en sus pensamientos que olvidaron lo que Jesús les había enseñado. Oremos para que a nosotros hoy en día no nos pase igual que a ellos en medio de los momentos difíciles. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué murió Jesús realmente? A lo largo de la historia, algunos han dicho que murió como un mártir. Otros afirman que murió simplemente como un ejemplo de amor y entrega. Pero la verdad es que la muerte de Jesús va mucho más allá del heroísmo, la inspiración o la admiración humana. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el librito, que también es un audiolibro, ¿Por qué murió Jesús? En su enseñanza basada en Lucas capítulo 23, versículos del 27 al 49, el Dr. J. Vernon McGee nos invita a detenernos frente a la cruz y mirar más profundamente. Allí descubrimos que lo que ocurrió ese día no fue un accidente, ni un gesto simbólico. Fue un acto eterno, divino y absolutamente necesario para la salvación de toda la humanidad. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos, a través de la Biblia.org/recursos, o si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una versión impresa de este recurso. Nuevamente, el número es 1-800-880-5339. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo en el territorio de los Estados Unidos. Para más información debe visitar a través de la Biblia.org/recursos. Y recuerde que en a través de la Biblia.org/libritos usted encontrará una gran cantidad de libritos sobre diferentes temas que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.